¿Sabías que Estados Unidos gastó más de 24,000 millones en un túnel que terminó matando a una mujer inocente? Con ese dinero, México podría haber construido 40 proyectos como el Tren Maya o levantar 120 hospitales completamente equipados. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando la innovación se construye sobre corrupción y errores fatales? Bienvenidos a Mega Construcciones, Visionarios e Innovadores, el canal donde exploramos los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo y analizamos lo que México puede aprender, evitar o incluso superar. Hoy nos sumergimos en el infame Big Dig de Boston, un megaproyecto que prometía transformar una ciudad, pero que terminó convertido en símbolo de corrupción, negligencia y tragedia. Y mientras te contábamos esta historia impactante, queremos que pienses en esto. ¿Por qué México, con todos sus retos, ha evitado desastres similares? ¿Qué hace diferente a sus ingenieros, a sus estándares, a su visión? Quédate con nosotros porque al final de este video entenderás no solo lo que salió mal en Boston, sino por qué México tiene todo para construir mejor, más seguro y con mayor integridad. Pero antes de revelar cómo esta maravilla de la ingeniería se convirtió en una trampa mortal, necesitas entender la situación desesperante que llevó a Boston a intentar lo imposible. La ciudad estrangulada. Boston en los años 80 era una ciudad histórica siendo lentamente asfixiada por su propia infraestructura. La arteria central, una autopista elevada de 6 carriles construida en 1959 para manejar 75,000 vehículos diarios, ahora se ahogaba con casi 200,000 autos cada día. Para dimensionar este caos, imagina el periférico de la Ciudad de México, multiplicado por 3 y elevado a 15 metros, unos 50 pies sobre las calles. Los embotellamientos duraban 10 horas consecutivas, desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m. Los residentes perdían hasta 3 horas diarias solo en tráfico. María González, una enfermera de North End, describía su rutina diaria. Salía de casa a las 5:30 a.m. para llegar al trabajo a las 8 a.m. Un trayecto que debería tomar 15 minutos, me tomaba 2 horas y media. Era una pesadilla viviente. El monstruo verde no solo causaba congestión, dividía físicamente barrios históricos como el North End del centro de la ciudad, creando sombras permanentes que reducían las temperaturas hasta 5 grados centígrados, unos 9 grados Fahrenheit en las calles de abajo. Los valores inmobiliarios se desplomaron un 40% en las zonas de sombra, los negocios huyeron en masa y el puerto histórico se convirtió en un páramo industrial aislado. Compara esto con ciudades como Barcelona o Medellín, que enfrentaron problemas similares pero optaron por sistemas de transporte público masivo. Boston eligió el camino más difícil, costoso y arriesgado. La solución que propusieron era tan audaz, tan imposiblemente compleja, que muchos ingenieros dijeron que era técnicamente imposible. Pero intentar lo imposible desataría una cascada de corrupción que conmocionaría a toda la nación. El sueño imposible. Entraron los visionarios, o quizás deberíamos llamarlos soñadores peligrosos. El presidente de la Cámara, Tip O'Neill, y el gobernador Michael Dukakis propusieron algo que sonaba a ciencia ficción: desmantelar completamente la autopista elevada y enterrarla bajo tierra, todo mientras mantenían la ciudad funcionando normalmente. Era como realizar una cirugía a corazón abierto en un paciente despierto, sin parar los latidos. Los ingenieros tenían que navegar alrededor de líneas de metro centenarias, cables de servicios públicos, tuberías de agua y gas y cimientos de edificios históricos en una de las ciudades más antiguas de América. El desafío técnico era monumental: construir un túnel subacuático de 10 carriles, el túnel Ted Williams, que se extendía a 2.6 kilómetros, unas 1.6 millas bajo el puerto de Boston. Las temperaturas bajo el agua oscilaban entre 4 grados centígrados y 18 grados centígrados, creando desafíos únicos de expansión y contracción de materiales. El Big Dig prometía transformar Boston completamente, donde una vez se alzaba un monstruo de acero feo, habría el hermoso Rose Kennedy Greenway de 2.4 kilómetros, unas 1.5 millas con parques, fuentes y espacios públicos. Bajo tierra, una sofisticada red de túneles de múltiples niveles movería el tráfico eficientemente. La promesa inicial era seductora, $2.8 mil millones, y finalización en 1998. Los políticos lo vendieron como el proyecto que redefiniría Boston para el siglo XXI, comparándolo con el Canal de Panamá en términos de impacto transformador. Pero aquí está la mentira que cambiaría todo.
Los ingenieros ya sabían que esta estimación era una fantasía deliberada. Documentos internos revelados años después mostraban estimaciones reales de 8 a 12 mil millones de dólares desde el principio. Era un engaño calculado para asegurar la aprobación del proyecto. La verdadera pesadilla apenas comenzaba e involucraría una red de fraude tan extensa que haría titulares internacionales. Pero la corrupción financiera era solo el comienzo. El verdadero horror estaba por venir. La corrupción desatada. Lo que pasó después se lee como un thriller criminal de Hollywood. El presupuesto no solo aumentó, explotó como una bomba financiera nuclear. Los 2.8 mil millones se convirtieron en 5 mil millones, luego 10 mil millones, luego siguieron subiendo hasta alcanzar unos astronómicos 24.3 mil millones de dólares, incluyendo intereses. Para ponerlo en perspectiva, este proyecto costó más que el PIB anual de países enteros como Uruguay o Paraguay. Contratos fraudulentos. Las investigaciones federales del FBI revelaron que Bechtel Parsons, Brinkerhoff, el consorcio de gestión principal del proyecto, habría cometido fraude sistemático durante décadas. Deliberadamente ocultaron fallas de diseño conocidas, inflaron costos de materiales y supervisaron el uso de materiales que sabían eran deficientes. Cuando finalmente fueron atrapados en 2008, pagaron más de 450 millones de dólares en restitución, pero el daño estructural ya estaba hecho. El escándalo del concreto. Aggregate Industries, el mayor proveedor de concreto del proyecto, entregó miles de camiones de concreto que no cumplían las especificaciones mínimas de resistencia. Falsificaron registros de calidad durante años para cubrir sus huellas, vertiendo concreto débil en paredes críticas del túnel, que debían soportar millones de toneladas de presión. Un ejemplo específico que ilustra la magnitud del fraude, la sección del túnel I-93 Norte, inicialmente presupuestada en 89 millones de dólares, terminó costando 315 millones debido a este concreto defectuoso que tuvo que ser completamente reemplazado. Los titulares de la época gritaban la verdad que las autoridades intentaban ocultar. Big Dick se hunde en escándalo de corrupción. Boston Globe, 2003. Fraude masivo expuesto en proyecto de túnel mortal. New York Times en 2004. Pero la corrupción financiera no era nada comparado con lo que estaba pasando físicamente dentro de los túneles mismos. Se estaba gestando un desastre estructural que convertiría este proyecto de ingeniería en una escena del crimen. La pesadilla de las filtraciones. Para 2004, los túneles se habían convertido en desastres subacuáticos literales. Miles de filtraciones brotaron por todo el sistema de 7.5 millas, unos 12 kilómetros de túneles, con agua del puerto brotando hacia las carreteras como cascadas subterráneas. En algunas secciones críticas, los conductores tenían que navegar a través de arroyos literales de agua salada que caían del techo a temperaturas de 10 grados centígrados. El túnel I-93 experimentó una brecha mayor que permitía el ingreso de 2.000 galones de agua por minuto, forzando cierres completos de emergencia y costando cientos de miles de dólares en reparaciones de emergencia cada vez. Un ingeniero estructural anónimo, citado en documentos judiciales posteriores, describió la situación con palabras escalofriantes. Era como trabajar dentro de una ducha gigante las 24 horas del día. El agua caía por todas partes, las paredes sudaban constantemente y el olor a humedad y corrosión era asfixiante. Todos sabíamos que algo terrible iba a pasar, era solo cuestión de tiempo. Las investigaciones posteriores revelaron la verdad horrorosa. El concreto defectuoso y la supervisión de construcción negligente habían creado una bomba de tiempo estructural. Los túneles no solo tenían filtraciones de agua, las paredes se estaban desmoronando lentamente bajo la presión del suelo y el agua del puerto de Boston. La máquina política que habilitó este desastre era más poderosa de lo que nadie imaginaba, pero toda su protección no pudo prevenir lo que pasó el 10 de julio del año 2006, un día que expondría las consecuencias mortales de décadas de negligencia criminal. El precio final. El 10 de julio del año 2006 comenzó como cualquier otro día de verano para Milena del Valle y su esposo Ángel. Eran las 11 p.m. y regresaban a casa después de una cena romántica en el North End, el barrio italiano de Boston que finalmente había sido reconectado gracias al proyecto. Probablemente discutían planes para las vacaciones de verano que planeaban tomar en Cape Cod. Milena, de 38 años, trabajaba como asistente administrativa en un hospital local y había vivido en Boston toda su vida. Había sido testigo de la construcción del Big Dig desde sus inicios en el año de 1991. Había soportado 15 años de inconvenientes, polvo,
ruido y caos urbano. Finalmente estaba disfrutando de los nuevos túneles limpios y eficientes que prometían hacer su vida más fácil. Entonces, en un momento horrible que duró apenas segundos, varios paneles de concreto del techo de 3 toneladas, cada uno se desprendieron repentinamente del techo del túnel conector I-90. Estas losas masivas, cada una pesando tanto como 2 automóviles pequeños, se estrellaron sobre la carretera con una fuerza devastadora de más de 40,000 libras por pulgada cuadrada. Milena del Valle fue aplastada instantáneamente. Su esposo Ángel sobrevivió milagrosamente, pero resultó gravemente herido, con fracturas múltiples y trauma psicológico permanente. En un momento horrible, los pecados ocultos del Big Dig habían cobrado una vida inocente y destruido una familia. La investigación posterior de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte reveló la verdad más impactante. El colapso fue causado por la falla del adhesivo de anclaje epoxi, Fast-Set, usado para asegurar los paneles al techo del túnel. Se había usado deliberadamente el tipo incorrecto de epoxi, uno susceptible al creep, desprendiéndose lentamente bajo tensión sostenida a lo largo del tiempo. Los documentos judiciales revelaron emails internos devastadores que habían sido ocultados durante años. Un ingeniero estructural había escrito 6 meses antes del colapso: estos paneles no van a aguantar la carga. Es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos una fatalidad. Recomiendo inspección inmediata y reemplazo del sistema de anclaje. El email nunca fue respondido. Milena del Valle pagó el precio de esa negligencia criminal con su vida. La tragedia forzó una revisión de seguridad completa que reveló verdades aún más impactantes sobre la extensión del peligro. Pero a pesar de todo el horror, la pregunta permanece: ¿valió la pena esta pesadilla de décadas? La transformación sangrienta. El desastre desencadenó una revisión de seguridad masiva de arriba a abajo de todo el sistema de túneles, de 161 kilómetros. Powers Fasteners, la compañía responsable del epoxi defectuoso, pagó un acuerdo de $16 millones a la familia del Valle, pero ninguna cantidad de dinero podía traer de vuelta a una madre, esposa e hija. Siguieron más cierres de emergencia, retrofits costosos que agregaron otros $2,000 millones al costo total, y una mancha permanente en el legado del proyecto. El Big Dig se había vuelto sinónimo mundial de falla gubernamental, codicia corporativa y negligencia criminal. Sin embargo, caminando por Boston hoy, ves una ciudad completamente transformada. La fea arteria central elevada ha desaparecido para siempre, reemplazada por el hermoso Rose Kennedy Greenway, con sus 15 acres de parques, fuentes, jardines y espacios públicos que atraen a millones de visitantes anuales. El puerto histórico y el North End están reconectados por primera vez en 50 años. El tejido urbano se ha sanado completamente. El tráfico fluye un 40% mejor a través de los túneles subterráneos de lo que jamás fluyó en autopista elevada. Los valores de las propiedades en áreas previamente divididas aumentaron un 300%, generando miles de millones en valor económico. Un estudio económico de 2008 calculó que el proyecto había generado más de $7,000 millones en beneficios económicos directos para la región de Boston, creando 43,000 empleos permanentes y atrayendo inversión internacional masiva. Pero aquí está la pregunta que persigue a Boston hasta hoy. ¿Valió la pena $24,000 millones, 15 años de caos urbano, décadas de corrupción sistemática y la vida de Milena del Valle? Para la familia del Valle, la respuesta es inequívocamente no. Para los contribuyentes estadounidenses que pagaron la cuenta, sigue siendo la historia de advertencia más costosa sobre cómo las obras públicas pueden ser secuestradas por ambición política y codicia corporativa. Para los ciudadanos de Boston, la respuesta es dolorosamente compleja. Disfrutan de la hermosa transformación urbana, pero nunca pueden olvidar el viaje sangriento y corrupto que tomó llegar ahí. Pero aquí está la diferencia crucial, que debe llenar de orgullo a México. Mientras Boston sufría esta pesadilla de corrupción y muerte, México ha demostrado una y otra vez que puede ejecutar megaproyectos de la manera correcta, ética y segura. Piensa en el Tren Maya, un proyecto ferroviario de 1,554 kilómetros que está transformando completamente el sureste mexicano, con un presupuesto de $300,000 millones, aproximadamente $15,000 millones, una fracción del costo del Big Dig. Y lo más importante, sin los escándalos de corrupción masiva que plagaron a Boston durante décadas. Piensa en cómo México maneja magistralmente la construcción en zonas sísmicas, algo que Boston nunca tuvo que considerar, pero que ellos han perfeccionado. Sus ingenieros han desarrollado técnicas de construcción antisísmica que son estudiadas y copiadas mundialmente. El metro de la Ciudad de México
construido en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, ha operado de manera segura durante más de 50 años, transportando 5 millones de pasajeros diarios sin una sola fatalidad estructural. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en tiempo récord y dentro del presupuesto establecido, es otro ejemplo brillante de cómo México puede ejecutar megaproyectos exitosamente. Compara esto con el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, que tardó 14 años en completarse y costó 3 veces su presupuesto original. Eso demuestra que México es verdaderamente único en el mundo de la megaconstrucción moderna. Mientras otros países desarrollados enfrentan estos problemas endémicos de corrupción sistemática, México tiene ventajas competitivas únicas. Su experiencia probada en ingeniería sísmica, su capacidad de adaptación ante desastres naturales y, sobre todo, su compromiso creciente con la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad de su pueblo. Si México hiciera un proyecto de la complejidad del Big Dig, tal vez lo haría significativamente mejor porque tiene algo que Boston perdió completamente en el camino: la responsabilidad sagrada hacia su pueblo, el respeto absoluto por cada vida humana y la experiencia técnica comprobada para construir infraestructura de clase mundial en las condiciones más desafiantes del planeta. Si te fascinan estos megaproyectos transformadores, hay mucho más por explorar en nuestro canal. Suscríbete para obtener análisis profundos de los desarrollos de infraestructura más ambiciosos del mundo. Únete a nuestra comunidad de visionarios y sé parte de la conversación que está dando forma a nuestro futuro. ¿Crees que México puede evitar los errores mortales del Big Dig en sus futuros megaproyectos? Déjanos tu comentario y comparte este video si crees que México tiene lo necesario para liderar la próxima generación de megaconstrucciones responsables y seguras. Desde los cimientos estamos explorando lo extraordinario. Sigue construyendo tu conocimiento con nosotros y, juntos, daremos forma al mundo del mañana. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y recuerda, tú también eres parte de la historia de la innovación humana.